Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus hice un viaje de La Serena a Santiago en Plus Chile, además de ver un montón de buses de esta empresa. Este bus hacía la ruta Copiapó, Vallenar, La Serena, Coquimbo, Santiago. Yo hice solamente un tramo. Día miércoles 17 de julio 2024, a media semana y en invierno, estoy en el terminal de La Serena. Vemos la agencia de Plus Chile, la boletería, la empresa del viaje. Y adelanto algo, como spoiler, como el viaje es nocturno y no veremos casi nada de paisajes, lo que sí veremos son casi todos los buses nocturnos de Plus Chile que pasaron ese día por La Serena y especialmente los que iban a Santiago. Nos vamos a divertir un rato con esto antes de que llegue mi bus. Si es primera vez que ves uno de mis videos, me apasiona el transporte público. Este canal de YouTube es una bitácora de viajes y aventuras en transporte público, viajes a lugares que me parecen bonitos, y dentro de esta pasión también está poder ver, disfrutar y entender los buses que hacen las rutas, los que se pueden ver en los terminales. Nosotros acá en La Serena estamos en el norte de Chile y tenemos buses que van a Santiago y otros buses que siguen su camino hacia el norte, concretamente a Iquique y Calama, en estos horarios de la noche. Plus Chile tiene un mix de carrocerías. Voy grabando todos los buses nocturnos que aparecían en el terminal de La Serena. Les estoy compartiendo los horarios, el destino al que están yendo, y en la ficha hice una tabla con los buses que vimos, los horarios, los modelos. Es algo que me entretiene mucho, porque hay mucha variedad, muchas empresas, y en este caso dentro de la misma empresa hay distintos modelos, algunos buses bien lindos, unidades nuevas y sorpresivas como este Zeus 5 que iba a la ciudad de Calama. Esto es el faro de La Serena. El terminal de buses tiene unas cerámicas decorativas muy bonitas y en los andenes se veían varios buses, aunque no es una fecha peak. En la noche del domingo y madrugada del lunes todo esto estaría lleno porque se mueve mucha más gente. En la boletería de Plus Chile, cerca de la hora, puedes preguntar por el bus de tu viaje y te dirán la patente del bus para que sepas reconocer cuál es. Antes de mi bus, había 3 horarios a Santiago, cerca de mi horario. 23:45, que era este Marco Polo G7, un bus algo antiguo que venía desde Calama. Para la salida de 23:50 llegó un dolor de cabeza, una migraña de envidia. Yo quería viajar en este bus, en un G8, esta nueva generación de Marco Polo. Quería probar esta versión de Plus Chile, pero ya tenía boleto para otro horario y lo tuve que dejar ir. ¡Hoy! Lo que es la vida. Tan cerca y tan lejos, como se dice popularmente en otros ámbitos. ¿Por qué? Este horario especial sale desde acá, La Serena, Coquimbo, Santiago. Como dato, algunas veces cerca de este horario lo hacen otros buses Irizarry 6, unos buses de un piso con 31 asientos según cama, que también están grabados en esta serie Ando en Bus. Con salida a las 0 horas con 5 minutos estaba este bus azul HS TP53, un viejo conocido porque hace años hice un viaje con una amiga en este bus. Marco Polo G7 con chasis MAN me trae un muy bonito recuerdo y era una salida más económica. Después de unas 3 horas en el terminal llegó el bus de mi viaje, que igual es bonito, un bus Marco Polo New G7. No me puedo quejar para nada, siendo sincero, porque es un bus súper lindo, sumamente cómodo, de lo mejor que hay para viajar. Pero entre el New G7 y la novedad que es el G8, está difícil elegir. Las dos son muy buenas opciones de viaje. Salida a 0:30 horas, La Serena, Santiago, aunque viene desde Copiapó y Vallenar. Ya el bus está en el andén. Estos buses de Plus Chile tienen esta pintura dorada, bien bonita, a mí me gusta. La mayoría tiene este color. Hay unos buses que son azules, otros blancos, y los buses premium son de color negro, distintivo.
Un bus con chasis y corazón, o motores Scania en este caso. Voy subiendo por las escaleras porque viajaré en el segundo piso del bus. Hay varios asientos desocupados, pero el bus viajará casi lleno. La gente sube acá en La Serena y en Coquimbo yo viajaré en el asiento panorámico. El boleto lo compré por internet y lo puedes mostrar en el celular, en PDF, no es necesario imprimir nada. Yo tengo el asiento número 1, vemos la paquetera y la luz de lectura. Con la luz puedo iluminar el asiento para que lo aprecien. Esta butaca ancha de categoría salón cama. Tengo buen espacio y una pantalla. El asiento trae cinturón de seguridad de 3 puntos, gel de memoria en la cabeza. Entre medio de los asientos hay cortina de privacidad. Tengo que grabar todo antes de que llegue mi posible compañero de asiento. En un costado del asiento está el botón de reclinación. Hay que apretarlo hasta el fondo. Y aquí me ven disfrutando de este bus y del regreso a Santiago que está por comenzar. Estoy súper bien para este viaje nocturno. Arriba tenemos salida de aire acondicionado, la luz de lectura y puedes guardar paquetes, aunque yo prefiero tener todo cerca mío debajo del reposapiernas. ¿Qué es lo que vemos ahora? El espacio para las piernas y el reposapiernas para descansar tranquilo. Por enésima vez, afortunadamente, estoy dejando el terminal de La Serena. Es medio en broma, medio en serio, pero yo sé que he hecho este viaje muchas veces y esto lo han visto montones de veces en la serie. Sin embargo, es una bonita fortuna o bendición poder hacer tantas veces este viaje. Me encanta que sea así y espero que siga siendo así y poder seguir viajando de esta manera. Es una gran pasión que me ha llevado lejos en lo literal y lo metafórico, refiriéndome por supuesto a esta afición por el transporte y por las cosas que comparto acá en YouTube. La Serena es una ciudad muy linda, turística, tranquila y en el ámbito de los buses hay mucha competencia, entonces puedes probar muchos buses geniales a un precio bastante razonable, sobre todo en estas temporadas bajas. Y junto a La Serena está la ciudad portuaria de Coquimbo, y juntas son una conurbación, un área metropolitana bien importante en el norte de Chile. Lo que vemos ahora es Coquimbo. Estamos llegando al terminal de Coquimbo. Desde aquí tenemos salida a las 1 de la mañana. El fuerte de los buses desde La Serena y Coquimbo a Santiago está en esta franja entre 23 horas y las 1 de la mañana, porque así viajas toda la noche y llegas temprano a Santiago, como entre las 6 y las 8 más o menos. En estas horas ves muchas empresas y horarios, cuesta mucho elegir. Por eso yo creo que más que elegir en qué viajar, yo voy probando todo. Viajo en una empresa o en un bus, después viajo en otro y después pruebo otro y pruebo otro y así. Todo un pasajero infiel, lo siento mucho. Acá en Coquimbo hubo un cambio en el equipo. El pasajero de asiento 3 se bajó y otro pasajero subió para ir a Santiago. Los asientos individuales son los que se venden primero. Yo no alcancé a comprar ese asiento, por eso estoy sentado en uno de los asientos pares. En el terminal, al irnos, había un bus de Romani, un Corma y un Turbus. Aunque sea de noche y no se vea mucho, igual me gusta viajar en los asientos panorámicos. Algo podemos ver de los paisajes urbanos de Coquimbo en estas horas de la madrugada. Igual de mi lado me siento muy agradecido. Siento que la vida se hace más liviana cuando vives con una actitud de gratitud, de agradecer. Yo le agradezco a Dios por la vida, por cada día, y también les agradezco a ustedes por la buena onda,
por la gente que se da el tiempo de ver estos videos, de comentar con buena onda, de disfrutar. Todo eso ha hecho que más gente conozca el canal, que crezca, que haya más viajes y que también yo mismo y a la vez ustedes podamos conocer más juntos. En estos años he podido recorrer Chile, pero también hay videos y viajes en Perú, en Argentina, en Brasil, y si Dios quiere, ojalá más adelante sean más países y más lugares y poder llegar a muchos lados más. Así que muchas gracias por su sintonía. De entretención, estos buses de Plus Chile, en la mayoría de los buses que han llegado desde 2017, tienen estas pantallas de entretenimiento individual. De los sistemas que hay, el sistema de este bus New G7 es uno de los mejores en contenido, incluso mejor que en algunos buses nuevos. Hay más cosas, de películas, y a veces que la pantalla es táctil, puedes adelantar o retroceder. Hay una gran variedad de cosas que puedes ver. Hay conciertos completos en video de Shakira, Los Auténticos Decadentes, Michael Jackson, Soda Stereo, Steve Wonder, Carlos Santana, Coldplay, Luis Miguel. Me encanta escuchar Soda Stereo a mí en estas pantallas. Y de música también hay una discografía variada, de varios artistas y estilos. Hay de todo un poco. Es lo que más me gusta, que haya música para ir mirando los paisajes y escuchar. En realidad yo no veo muchas películas en los buses porque me preocupo más del paisaje o del mismo bus. Esta vez elegí algo de La Ley, una banda chilena. Una canción genial es El Duelo, aunque tienen varios temas bastante interesantes o que a mí me gustan. Algo que todavía no he mencionado es que hay que tener audífonos 3.5, tus propios audífonos, para conectarlos en estas pantallas y poder disfrutar de todos estos contenidos. Algo que también me pareció interesante es el contenido interno de Plus Chile. A mí que me gusta este tema de los buses, hay varios videos corporativos. Este es un spot con actores que lo grabaron en La Serena. Eso es el terminal de La Serena. Y va mostrando distintas características de los buses y de cómo es el servicio de esta empresa. Además de los buses, justo aparecen algunos conductores o tripulaciones. Grabaron con 2 buses Marco Polo G8. Y de ellos, yo reconozco a Don Carlos Cortés, que aparece ahí. Aparece también su bus premium de color negro. Es muy buena onda él. Yo viajé en ese bus y lo tengo en otro episodio. SH-HX81. Muy cómodo con sus asientos de 180 grados. Le mando un saludo a Don Carlos, pero también un saludo gigante a todos en realidad. He tenido la fortuna de conocer y compartir con gente maravillosa en estos viajes y en este rubro del transporte. De verdad, muchas gracias por la buena onda de todos. Por eso no me puedo quejar también. Ya he viajado en el Marco Polo G8, ese bus nuevo, pero en la versión premium. Me faltaba conocer la versión salón cama. Mientras vemos cómo era el bus de las 23:50, cómo es por dentro ese bus que vimos antes. Les comparto la ficha y seguimos con el viaje. Esta unidad es un bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de Denio G7, chasis Scania K440, inscrito en diciembre de 2019, con 43 asientos salón cama, 31 butacas en el segundo piso y 12 butacas en el primer piso. El boleto me costó 15.660 pesos chilenos, cerca de 17 dólares, 302 pesos mexicanos, güey. En el proceso de compra de los boletos, si ves en el sitio web de Plus Chile o en recorrido.cl, al pinchar los horarios, al momento de grabar y editar este video, verás que algunos asientos tienen colores distintivos. Los asientos verdes, low cost, son asientos con precio de promoción, esta es la tarifa normal, y los asientos naranjos, que son individuales, tienen un precio más caro. En los buses normales, semicama de 48 asientos arriba y salón cama de 2 asientos abajo, también existe esta división de precios y asientos con colores. Donde se aprecian más estos valores de promoción son horarios semicama en ambos pisos, 44 más 16. Por si necesitan viajar muy barato, pueden ubicar esos horarios. Revisé los precios de toda la semana en todas las empresas de buses de la ruta La Serena-Coquimbo-Santiago y lo que ven es la tabla con el rango de precios.
para asientos semicama, salón cama y premium 180 grados. Ven todo el mercado. Es una ruta súper competitiva, con 3 empresas y precios bastante decentes, aunque estamos en temporada baja. Hice otra tabla con los horarios de Plus Chile que vimos en La Serena en ese día, con sus paradas intermedias y los buses que veremos en Santiago, que son 045, 1:30 y 1:35. Este es el resumen de los buses que están en todo el video. Yo soy escritor y editor de libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Corte de cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas esperan por ti. Todos están hechos con mucho cariño. Un abrazo gigante y un agradecimiento a los miembros del canal, a quienes dan sus super gracias y a ustedes por la sintonía. Y en el supermapa, este viaje aparecerá en el terminal de buses de La Serena, junto a todo el otro montón de buses que he probado haciendo esta ruta. Estoy en el primer piso del bus LTKP38, ya es de madrugada. Esta es la puerta de acceso a los asientos, la puerta de la tripulación y en medio está la puerta del baño, aunque no se ve mucho. Y esto es la escalera al segundo piso. Del baño los saludo. Tenemos el clásico espejo, hay lavamanos y el botón de descarga del baño. Como cosa novedosa, esto es un mudador para los bebés. Y abajo está el inodoro químico junto al basurero. Ya estamos en Santiago, todavía no sale el sol. Hace unos años también hice un viaje en uno de estos buses. Tengo varios viajes en Plus Chile y justo me tocó un Marco Polo Neo G7, pero tenía chasis Volvo. Este es Scania. Esta vez sin planearlo volví a repetir la carrocería, pero ha sido un retorno súper grato a la capital. El bus es súper cómodo, justo me tocó viajar solo, no tuve compañero de asiento al final, fue una maravilla. Los buses del norte de Chile llegan a Terminal San Borja, que está junto a la estación de trenes, la estación central, en la estación de metro, del mismo nombre, la línea 1. El Terminal San Borja agrupa buses rurales, que son estos minibuses pequeños, y algunos buses no tan pequeños, que conectan ciudades dentro de la región metropolitana. Y también están estos buses interurbanos de la zona norte, como el bus en que estamos llegando. Es un lugar con mucho movimiento y siempre hay buses bonitos para ver. Algo se ve de las boleterías. Nosotros estamos llegando al otro extremo del terminal. Hemos dado toda la vuelta al recinto. Por ahí al fondo está el bus premium de 045 horas desde La Serena. Modaza Zeus 3, que también lo tengo en video en otro episodio de esta querida serie Ando en Bus. Por nuestra parte, nosotros hemos llegado a la ciudad de Santiago de Chile. Mientras los pasajeros bajaban del bus, yo me quedé para ir tomando fotos y videos con los detalles de este bus salón cama de Plus Chile. Ahora tengo mejor iluminación que en La Serena y se aprecian los detalles, como la reclinación de estos asientos salón cama. Son una delicia, soy bien afortunado de poder disfrutar de estos buses y viajar en ellos. En el tintero me quedó mostrar el puerto USB que está junto a los posavasos. Este era de asiento individual, el número 3. Ahora me toca bajar. Este es el primer piso del bus con los dos asientos salón cama que les mostré en la ficha. Son iguales que los asientos de arriba. También tienen pantallas con el mismo sistema. Todo el bus tiene las mismas características y detalles. Bonito, ¿cierto?
¿Qué les parece este Marco Polo New G7? Puedes escribir en comentarios desde qué país me estás viendo, porque yo sé que me ven gente de muchos países, y si tienes buses parecidos en tu país. Acá tengo la bendición de tener público de toda América e incluso de otros continentes y de países que no hablan español, porque hay subtítulos en muchos idiomas en todos los videos. Gracias de nuevo por la sintonía. Formalmente es el fin del viaje y tendría que estar despidiéndome, pero no es así, porque les conté que me quedé un rato más en el terminal San Borja y fui viendo los buses que venían más tarde. Eso tanto por diversión como también por un sentido práctico. Así me hago una idea de qué buses pone la empresa en cada horario y puedo ir viendo qué viajes interesantes puedo hacer más adelante. Porque uno es como inconformista, uno termina un viaje y ya está pensando en el otro que sigue. Agradecer a la tripulación por la buena onda. También a ustedes les sirve ver los distintos buses que se pueden apreciar. Ese conocimiento y esos apuntes que voy tomando no quedan solamente para mí. Con salida a las 8 de la mañana, desde Santiago rumbo a Arica, la frontera norte con Perú, llegó otro bus Marco Polo G8, igual que el que vimos allá en Serena. Este es un hermanito TCJW72. Qué gusto ver este bus tan nuevo y tan bonito en esta ruta larga. Este bus hace Santiago, Coquimbo, La Serena, Vallenar, Copiapó, Antofagasta, Tocopilla, Iquique, Arica. Un viaje bien larguito. Y en la zona de llegadas llegó una joya. Este es el mismo bus nuestro, Marco Polo New G7 Scania, pero en versión premium y con color negro. Este bus es igual al nuestro en el primer piso, salón cama con pantallas. Y en el segundo piso tiene asientos premium, 180 grados, con pantallas, una real delicia. Nuestro bus era LTKP38 y este es LTKP40. Son del mismo año, misma fecha y venía haciendo la misma ruta. Copiapó, Vallenar, La Serena, Coquimbo, Santiago. 1:30 de la mañana desde La Serena. Hermoso. Ahora sí que me despido, porque ya es el último que vi en San Borja. Ya después me fui a otro terminal y a hacer otro viaje. Este Marco Polo G8 con chasis Volvo salió desde Calama y salía desde La Serena a las 1:35. Espero que hayan disfrutado de todo. Que Dios los bendiga mucho, que tengan bonito día, tarde o noche o año, lo que sea. Que estén bien, que sonrían mucho y nos veremos en más aventuras. ¡Chau!